Bueno. Bueno, entonces, estábamos con la definición del signo lingüístico, ¿sí? Entonces, Saussure define el signo lingüístico como una unidad, la unidad de la lengua, que une un significado y un significante, ¿sí? Bueno, él llega después de como de unas reflexiones a llamarlos a cada una de estas partes significado y significante, ¿no? Él dice que el significado es el concepto, la parte conceptual, como la parte del sentido del signo lingüístico, y el significante, entonces, la representación mental del sonido. La clase pasada habíamos comentado esto, ¿no? Que es como cuando yo hago lectura silenciosa, bueno, no estoy produciendo, no es un sonido que se escuche o que yo produzca, sino que es un sonido que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como concepto animal doméstico con 4 patas, cola y que maulla, eso puede ser un concepto, ¿sí? El sentido, y eso está unido en nuestra lengua, en español, al significante formado, ¿sí? Por estos sonidos que son la G, la A. Esto yo por supuesto lo estoy produciendo porque lo estoy hablando, ¿no? Pero se supone que en la cabeza son sonidos o ruidos que son el de la G, la A, la T y la O, ¿sí? Y acá insistir mucho en esta idea de que cuando Saussure habla de imagen acústica, presten más atención, o sea, quédense más con la idea de acústica que con la idea de imagen, ¿sí? No es en absoluto una imagen que tenga que ver con características físicas, ¿sí? Con el formato. Es una imagen acústica, ¿sí? Es la representación que tenemos en nuestra cabeza de cómo suena esa palabra después cuando uno la produce, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta o algo que no termine de quedar claro hasta acá? Bien. Pero que yo tenía una duda con lo de imagen acústica, no, Sí. no terminé de entender. Como que en la cabeza sería, te vendrían a la cabeza las letras de del animal que sería, por ejemplo. A ver, más que letras, porque las letras pensá que ya estás hablando de una representación gráfica, ¿no? Sí, Pensá en sonidos, ¿sí? Las letras son la representación gráfica de un sonido. Entonces, eh, en nuestra cabeza está el sistema de la lengua. Dentro del sistema de la lengua están las unidades que conforman el sistema de la lengua. Y en esas sí. unidades tenés una parte que es conceptual, que a mí me parece, me facilita a mí pensarlo, ¿sí? A la parte conceptual como una definición, por ejemplo, no es de ninguna manera, y ahora vamos a ver que no lo es, pero me facilita para entenderla, pensarlo como la definición que podemos encontrar en un diccionario, Sí, por sí, sí. ejemplo, ¿sí? Pero no es eso solo, porque la lengua no es solamente concepto, después hay una parte acústica, ¿no? Que envuelve o que ordena, vamos a ver que se un poquito lo ordena a ese concepto. La parte acústica es el grupo de sonidos a los que ese concepto se une, ¿sí? El grupo de sonidos, o si querés pensarlo más simple, el sonido al que ese concepto se une es el sonido de gato, ¿sí? En nuestra cabeza. Es así de complejo o así de sencillo, digamos, no le demos más vueltas que eso. Hay un No, no, concepto sí. que se une a un sonido, y entonces voy a tener un concepto que es recipiente de madera, plástico o metal que sirve para tomar una infusión, la infusión homónima, y eso se une al sonido mate, ¿sí? Perfecto. Y de esa manera se están formados los signos lingüísticos en el sistema de la lengua, ¿sí? Saussure dice que la lengua es homogénea porque en principio, después esto se lo recontra van a discutir, pero en principio, según él, en una misma comunidad lingüística, todos mantenemos
las mismas asociaciones. Todos tenemos las mismas asociaciones entre conceptos e imagen acústica, entre concepto y entre significado y significante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como integrantes de una misma comunidad lingüística tenemos la misma unión, todos unimos de la misma manera, todos tenemos un signo en nuestra cabeza que es animal doméstico, entre patas, cola que maulla, asociado al ruido gato. Recipiente de madera, plástico, metal para tomar la infusión homónima, lo unimos al sonido mate, ¿sí? Y se supone que, digamos, Saussure piensa en una comunidad lingüística ideal en la que todos tenemos las mismas asociaciones. Entonces, una vez que tenemos definido el concepto de signo lingüístico como una unidad de la lengua, bueno, después Saussure habla de utiliza un montón de terminología que está correcta y que ustedes la tienen que incluir después, llegado el caso que se les pida en la definición. Por ejemplo, pensar el signo lingüístico, él habla de una unidad biplánica, justamente porque tiene estos dos planos, el del significado y el significante. Después incluso hace una comparación y dice que el signo lingüístico se puede comparar, es tan abstracto, y yo creo que él se da cuenta de que es tan abstracto de lo que está hablando, que usa muchas estrategias didácticas para que se entienda, ¿no? Dice, bueno, el signo lingüístico es como una hoja de papel. De un lado, una cara es el significado y la otra cara es el significante. No podemos separar significado y significante porque sería como intentar separar los dos lados de una hoja, las dos caras de una hoja de papel. Si intentamos hacerlo, si queremos hacerlo, seguramente se rompería. Bueno, no hay manera de romper signos, no existe la posibilidad de romper signos lingüísticos, pero lo que Saussure intenta con esa comparación es que veamos lo relacionados, ¿sí?, que están significado significante, que en realidad, es más, Saussure dice que el signo lingüístico es en sí la relación entre un significado y un significante. Bien, una vez que lo define, va a proponer una serie de características en relación al signo lingüístico, y la primera característica que propone es la característica de la arbitrariedad, o el principio de la arbitrariedad. ¿A qué se refiere Saussure cuando dice que el signo lingüístico es arbitrario? ¿Qué les quedó de esa parte del texto? ¿Por qué él dice que el signo es arbitrario? ¿Qué quiere decir que el signo es arbitrario? Les cambio la pregunta y les pregunto lo siguiente. Que el signo, para Saussure, que el signo lingüístico sea arbitrario, ¿quiere decir que cada hablante arbitrariamente o cada sujeto arbitrariamente puede cambiar la relación esta que existe entre un significado y un significante? ¿Es arbitrario porque no arbitrariamente lo puede modificar? No, profe, según lo que entendí yo, el signo lingüístico es arbitrario porque, bueno, porque se da azarosamente, o sea, no hay ninguna motivación atrás de llamar gato al animal domesticable que maulla. Bien, está bien, Lautaro, solamente te remarco esto, ojo, porque no se trata de llamar al animal de una determinada manera, ¿sí? Está bien la primera parte, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón, pero para que un determinado significado, como por ejemplo el significado de animal doméstico, se una a un determinado significante, gato, ¿sí? Bien, está bien. Y yo sé que al principio es medio difícil separar esto de signo lingüístico de palabra, lo entiendo, pero bueno, no lo quiero dejar pasar justamente para que nos vayamos acostumbrando a la terminología y a lo que piensa, ¿no? Porque justamente lo que estábamos diciendo antes de que la lengua no es un sistema de nomenclatura tiene que ver con eso, con negar esta idea de que la lengua sea algo para nombrar a las cosas. Que después se use para eso es otro tema que a Saussure mucho no le importa. Pero no es eso, ¿sí? La lengua es entonces este sistema complejo que preexiste esta posibilidad de nombrar a las cosas. Entonces, Saussure va a decir que el signo lingüístico es arbitrario justamente, como decía Lautaro, no porque uno arbitrariamente pueda crear signos lingüísticos o establecer determinado tipo de relación entre un significado y significante, sino porque hay algo de, bueno,
podemos llamarlo azaroso. Saussure usa una palabra, la palabra que usa para definir arbitrariedad, que es que el signo lingüístico, o mejor dicho, la unión entre un significado y un significante es inmotivada, ¿sí? Esto quiere decir que no hay ninguna razón para que un determinado significado se una a un determinado significante. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de recipiente de madera, plástico o metal que se usa para tomar una infusión, ese concepto, no hay ninguna razón, no hay ninguna lógica para que se haya unido al significante, al sonido mate. Que esa unión, ¿sí?, es inmotivada. ¿Y cómo se establece entonces? Por convención, dice Saussure. Convención. Se establece por convención, dice él, una convención que no pasa por una... ¿Qué es una convención? Pregunto. ¿Qué quiere decir que algo se establezca por convención? De acuerdo. Un acuerdo, ¿sí? Entonces, dice Saussure, bueno, si no hay ninguna motivación, entonces, ¿de qué manera se unen un significado e insignificante? Por convención. Pero una convención a la que él también va a llamar, la va a llamar un acuerdo implícito. ¿Por qué? Porque una convención, claro, es un acuerdo, pero no es, digamos, no es que todos los hablantes nos juntamos los sábados a la mañana para ver, che, este significado con este significante, ¿qué te parece? No es una convención o un acuerdo en ese sentido, es un acuerdo implícito, ¿sí? Profe, Sí, disculpa, espera que cierre la idea. Un acuerdo que se mantiene en el uso, ¿sí? Pero por supuesto que no es que nos juntamos todos los domingos, los sábados o cualquier día de la semana a charlar sobre cómo unimos significados y significantes. Sí, Lautaro. esta es una duda que yo tengo personal con respecto a esto. Saussure dice que el signo es arbitrario, pero por lo menos yo, por lo que entiendo, en el idioma inglés hay verbos como la palabra knock, que significa tocar a la puerta, que viene justamente de el ruido que hace cuando uno toca la puerta. Sí, la onomatopeya. Entonces, ¿cómo? La onomatopeya. No, no sé exactamente, Sí, pero... sí, sí, porque hay muchos signos que tienen un origen onomatopéyico. De hecho, él habla sobre y justamente plantea las onomatopeyas como una posible excepción a la arbitrariedad. Pero seguiría siendo un signo en el sentido de Saussure, ¿no? Sí, sí. A ver, redondeo la idea de arbitrariedad, después vemos qué pasa con este ejemplo que me estás planteando. Entonces, la arbitrariedad, ¿sí?, definida por Saussure como la relación inmotivada, ¿sí?, entre un significado y un significante. Es decir, que no hay ningún motivo, ninguna razón para que un determinado significado se una con un determinado significante. Es decir, que el concepto de mascota, cuatro patas, maulla, se unió al ruido, ¿sí?, y por eso yo le llamo ruido, porque en realidad es un ruido. No es que haya algo en el sonido gato que pida ser unido al concepto ese de animal de cuatro patas. Es un ruido y se unió porque se unió, pero se podría haber unido ese mismo concepto al sonido o al ruido de mate, o al sonido ruido de caballo, o al sonido ruido cielo, cualquier cosa, ¿sí? Porque justamente no hay ningún motivo. Y por eso Saussure va a decir, entonces, como la relación entre significado y significante es inmotivada, ¿sí?, hay una cierta arbitrariedad, se establece porque se establece, y entonces va a decir que el signo lingüístico es arbitrario. Voy acá a hacer un cartel así de grande y me anticipo a cuestiones que tienen que ver con los parciales y con el final, sobre todo porque la pregunta sobre arbitrariedad es muy probable que aparezca en un parcial o en un final, ahora, más adelante, cuando sea. Entonces, quiero que anoten bien esto y que quede esto como bien charlado. Por un lado, típica pregunta, no sé, definir el concepto de arbitrariedad según Saussure, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, muchas veces sucede que los estudiantes ponen en sus respuestas, para Saussure el signo lingüístico es arbitrario
porque no hay ningún motivo para que un significado se una con un significante. ¿Sí? O sea, la respuesta, y pongo un asterisco porque no está bien, no hay ningún motivo para que un significado se una con un significante. Esa respuesta está mal. ¿Qué es lo que dice Saussure? No hay ningún motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante. Esa es la respuesta que está bien. Si uno escucha las dos respuestas, o si lees las dos respuestas, no hay motivo para que un significado se una con un significante, y no hay motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante, y la verdad que uno podría decir, che, son bastante parecidas. Si contamos las palabras, a una de las respuestas solo le faltan 2 palabras, pero 2 palabras que son claves. Porque si yo digo, para Saussure, no hay motivo para que un determinado, perdón, si yo digo, para Saussure no hay motivo para que un significado se una con un significante, en realidad estoy tirándole al suelo toda su teoría, porque justamente para Saussure la lengua es la unión de un significado con un significante. Si hay algo que define la lengua para Saussure, es la unión de un significado con un significante. O claro que hay motivo para que un significado se una con un significante, si no, no habría lengua. Si significado y significante no se unen, no tendríamos lengua. ¿Sí? Entonces, hay motivos para que un significado se una a un significante. Cuando decimos que el signo es arbitrario, estamos diciendo que no hay motivo para que un determinado significado, por ejemplo, animal de 4 patas que maulla, para que ese determinado significado se una a un determinado significante, por ejemplo, gato. No hay un motivo para que se dé esa relación y no otra. ¿Se entiende la diferencia? La verdad es que no es sutil la diferencia. Si yo digo no hay motivo para que se una un significado a un significante, estoy desdiciendo todo lo que dice Saussure. Porque justamente para Saussure, la lengua es la unión de un significado con un significante. Lo que no hay es motivo para que un determinado significante se una con un determinado significado. ¿Sí? Esto, no sé si se entiende la diferenciación que estoy haciendo, díganmelo ustedes. Me estoy adelantando a algo que suele estar mal en los parciales y siento que tengo que hacer, digamos, hincapié en esta diferencia. ¿Se entiende? Bien. A ver, trato de poner un ejemplo. Resulta que me gusta ir al supermercado a las 7 de la mañana. ¿Sí? No sé, tengo así como me encanta ir al supermercado a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y entonces me pueden decir, che, ¿hace falta que vayas a las 7 de la mañana al supermercado? ¿Hay algún motivo para que vayas a esa hora al supermercado? Es lo mismo preguntar, ¿hay algún motivo para que vayas a esa hora al supermercado? Que preguntar, ¿hay algún motivo para que vayas al supermercado? ¿Es lo mismo? Evidentemente no. ¿Hay algún motivo para que vayas al supermercado? Y sí, tengo que comprar alcohol en gel. Tengo que comprar lavandina. ¿Sí? ¿Hay algún motivo para que vayas al supermercado? Sí, 1.000.000 de motivos. ¿Hay algún motivo para que vayas a las 7 de la mañana al supermercado? Y que me gusta madrugar. Es bien distinta, ¿sí? La diferencia. ¿Hay algún motivo para que vayas a las 7 de la mañana al supermercado? No, en realidad no hay ningún motivo. Soy una pesada que me levanto temprano. No hay ningún motivo. ¿Hay algún motivo para que vayas al supermercado? Sí, un montón. Tengo que hacer las compras. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún motivo para que un significado se una con un significante? Sí, todos los motivos, porque la lengua es eso, es la unión de un significado y un significante. Ahora, ¿hay algún motivo para que un determinado significado, recipiente de madera para tomar mate, se una a un significante? Mate, no hay ningún motivo. Eso es convencional. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, convención, dijimos antes, que es un acuerdo, que en el caso de cómo se establece el significado del significante, en la lengua, el Saussure habla de un acuerdo implícito, porque no es que nos ponemos a charlar para llegar a un acuerdo, es un acuerdo implícito que se sustenta en el uso, ¿sí? Bien. Y acá otra cosa a la que me voy a adelantar también, porque pasó, bueno, el cuatrimestre pasado, y viene pasando por lo menos desde hace 2 años, y que yo calculo que
es una especulación mía, que está asociado con algún material que debe andar circulando por ahí y que es un material no chequeado y con errores. ¿Cuál es este punto al que me quiero referir? A que muchas veces en la pregunta esta sobre arbitrariedad en los exámenes, después encontramos respuestas del tipo: el signo lingüístico es arbitrario y se establece por convicción. ¿Qué es convicción? ¿Qué significa la palabra convicción? Y en todo caso, ¿es lo mismo convicción que convención? No, ¿no? Convicción es una creencia, ¿sí? Convención es un acuerdo. Entonces, decir que la relación entre significado y significante se establece por convicción es un disparate. Yo calculo, o sea, cuando nosotros leemos los parciales, los exámenes, y nos encontramos respuestas de ese tipo, cuando aparece un error tan grosero, porque la verdad es un disparate, en términos de Saussure, pensar que es casi como lo opuesto de lo que hizo Saussure. Decir que el signo se establece por convicción, cuando vemos que aparece en varios exámenes, insisto, apareció este cuatrimestre y también apareció en cuatrimestres anteriores, suponemos que es porque ahí debe estar circulando algún material que está mal, ¿sí? Porque que se repita el mismo error es medio raro, ¿sí? En distintos exámenes. Entonces, dos cosas en relación a esto. Por un lado, bueno, que el signo se establece por convención, ¿sí? Por acuerdo, por este acuerdo implícito, que es lo que dice Saussure. Y por otro lado, por favor, cuando vayan a otras fuentes, las que sea, no sé cómo solucionarlo, Alejandro. No sé, ¿alguien más tiene problemas con el audio? ¿Que se corte? No, yo escucho bien. Si se te cortó la luz por ahí, estás teniendo algún tema de conexión. De todas formas, seguramente después en el video quede bien. Termino la idea entonces, ¿no? Por favor, trabajen con la bibliografía que les damos nosotros, que les da la cátedra, ¿sí? Porque ese material que anda dando vueltas por ahí, ya después voy a comentar otros errores que han aparecido y que, bueno, de hecho hemos encontrado estos modelos de parciales que circulan y que están mal. Entonces, por favor, vayan a la bibliografía, porque a veces se clavan copiando cosas que encuentran, no se sabe muy bien en dónde, y que están mal, ¿sí? Bueno, esto, por ejemplo, que les estoy diciendo. El signo lingüístico se establece por convención, por acuerdo. Bien, dicho esto, entonces, nosotros lo que vamos a tomar de todo esto que plantea Saussure es esta idea de que el signo lingüístico es arbitrario, que es arbitrario porque es inmotivado. No hay ningún motivo para que un determinado significado se una con determinado significante. Entonces después Saussure dice, bueno, qué sé yo, se pueden plantear algunas excepciones. De hecho, van a ver en la bibliografía que habla de distintos grados de arbitrariedad. Nosotros no vamos a entrar en ese nivel de detalle, simplemente entender este concepto de la arbitrariedad en general. Entonces lo que preguntaba Lautaro antes, que está en el texto Lautaro, dice, bueno, las onomatopeyas se podrían pensar como una excepción a la arbitrariedad, y bueno, en realidad él mismo contesta lo que vos mismo dijiste, Lautaro, en relación a eso. En realidad las onomatopeyas, bueno, no sé si dijiste eso exactamente, las onomatopeyas, dice Saussure, y les digo yo, y les pregunto yo, ¿cómo, si por ejemplo yo hago este sonido, din don, incluso si lo leen en un cómic, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué sería ese sonido? Din don. También tosí, perdón, pero no era parte del ejemplo. El din don. Bueno, cough cough, ¿no? Se supone que la onomatopeya de la tos es cough cough. Fíjense la diferencia entre cough cough y... Bueno, timbre, 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 sí. Dindón es un timbre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, siempre hay uno que dice, sí, yo, mi abuela en el campo. Les pregunto a ustedes, en general, ¿alguna vez escucharon un timbre que suene dindón y que no sea en una película de Hollywood en que se aparece una casa muy bonita en las afueras de Manhattan?
¿Alguna vez escucharon un timbre din, don? ¿Qué sé yo? Yo creo que personalmente jamás estuve en ningún lugar en donde hubiera un timbre que sonara ring ron, din don, en general todos suenan ring, ¿no? Y sin embargo, uno cuando lee o escucha, sobre todo cuando lo leemos, ¿no? Din don, ninguno dudaría sobre que eso es una onomatopeya de un timbre. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer en din don un timbre? Dice Saussure, esto también está convencionalizado, esto también se establece por convención. De hecho, bueno, voy a comentar otra cosa y después sigo con un ejemplo de onomatopeyas. En relación a la arbitrariedad, ¿no? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la consecuencia, ¿sí?, en el mundo, ¿sí?, la consecuencia de que cada sistema establezca de manera arbitraria la relación entre significado y significante? ¿Cuál es la consecuencia más directa y la consecuencia más práctica que tenemos de esta relación arbitraria entre significado y significante? En los hechos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué sucede? ¿Se les ocurre? Sí, pero repito la pregunta. Decimos, dice Saussure, que la relación que se establece entre significado y significante es arbitraria, ¿sí? Que cada comunidad hablante, cada comunidad lingüística elige de manera arbitraria la relación entre un significado y un significante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia entonces de la arbitrariedad de la lengua? Consecuencia que vemos a diario. La consecuencia práctica de la arbitrariedad, de que cada comunidad elija libremente la relación entre significado y significante, no es la comunicación. No sé muy bien a qué te referís con hábito colectivo, Lourdes, pero no. Creo que es mucho más sencillo que eso. Bueno, Ley, sí, ojo con la terminología, es muchas lenguas, no muchos lenguajes, muchas lenguas, claro. Uh-huh. El hecho de que la relación entre significado y significante sea arbitraria, ¿sí?, hace que entonces existan distintas lenguas. ¿Por qué? Vamos a cambiar de ejemplo. Si yo tengo tengo un elemento formado por tapas y muchas hojas que tienen contenido de distinto tipo, en general escrito, puede ser gráfico, pueden ser imágenes también, ¿sí? Ese concepto en castellano lo unimos al sonido libro, ¿sí? Al sonido libro, L-I-B-R-O, ¿sí? ¿Qué pasa en inglés? El mismo concepto, tapas, hojas, palabras, dibujos, contenidos. Ese concepto, ¿a qué significante se une? Book, ¿sí? A ese ruido que después se escribe como se escribe, pero como sonido es book, ¿sí? Entonces, justamente como es arbitrario, justamente como es inmotivado, no hay nada ni en el objeto, de ninguna manera, porque Saussure no mete los objetos dentro de la lengua, pero por las dudas lo aclaro, no hay nada en el objeto, ni hay nada en el concepto, este concepto de tapas, hojas, palabras, dibujos, no hay nada en ese concepto que pida estar relacionado, que pida estar unido al sonido libro. Por eso, otra comunidad lingüística, otro sistema, lo une al sonido book, ¿sí? En castellano, tapas, hojas, palabras, dibujos, se une a libro, pero se podría haber unido a gato, ¿sí? De hecho, en otra lengua, como el inglés, ese mismo concepto se une al sonido book, ¿sí? Entonces, la consecuencia, vamos a decir, práctica, más directa de la arbitrariedad de la lengua es justamente que existan distintas lenguas, porque cada comunidad lingüística va a unir de manera distinta
los conceptos con los sonidos. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema de las onomatopeyas. ¿Sí? Así como cada comunidad lingüística une un concepto, tapas, hojas, palabras, dibujos, a un sonido libero, ¿sí? A partir de una convención, implícita pero convención, de la misma manera pasa lo mismo con las onomatopeyas. ¿Sí? Entonces, dindón está convencionalizado y sabemos que es un timbre. ¿Sí? Pero fíjense que los perros, si nos ajustamos a las onomatopeyas, ladran distinto en castellano que en inglés, porque en castellano ladran wow y en inglés ladran wof, ¿sí? Incluso hasta la onomatopeya de la risa es distinta. En castellano en general es ja, ge, y en inglés es jo, y bueno, además con otra grafía, ¿sí? Entonces, dice Saussure, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste vos, Lautaro, el knock de golpear, por ejemplo, golpear la puerta, ahí sí, seguramente tiene una raíz onomatopéyica, de la misma manera que en castellano toc, ¿sí? Toc, toc, golpear la puerta, ¿sí? Pero, si bien pueden tener una raíz onomatopéyica, también están un poco convencionalizadas, y en esa convencionalización lo que vemos es que hay un principio de arbitrariedad. No sé si quedó claro lo que te estoy contestando, Lautaro, si te referías a eso con tu pregunta. Bien, ok. Entonces, de todas formas, nos vamos a quedar con la idea general de la arbitrariedad, no nos vamos a meter en las excepciones. Nos vamos a quedar con este concepto primario de arbitrariedad, que significa que el signo lingüístico une de manera inmotivada, ¿sí? un concepto y una imagen acústica. Bien. La segunda característica que propone Saussure para el signo lingüístico es la característica de la linealidad, en la que no nos vamos a extender demasiado porque para el recorte que hacemos nosotros del material no nos aporta muchísimo esta característica de la linealidad. Pero bueno, lo que dice, ¿sí? Saussure cuando habla de la linealidad del signo lingüístico es lo siguiente. Dice, bueno, el signo lingüístico une, ¿sí? materiales de distinto tipo, ¿sí? Que esto también lo vamos a retomar cuando veamos el concepto de valor. El signo lingüístico une material de distinto tipo, ¿sí? Une material que tiene que ver con lo conceptual y une material que tiene que ver con lo acústico, ¿sí? Lo conceptual, y ahí vengo y les digo, ¿che vieron el ejemplo que yo les puse de concepto como una definición? Bueno, lo puse como un ejemplo para que se entienda qué quiere decir la idea esta del concepto, pero en realidad el concepto no es una definición. Yo la definición que les di es una definición más o menos siguiendo la línea de cómo se definiría una palabra en el diccionario, pero el concepto no es eso, el concepto es algo mucho más desordenado, ¿sí? En la cabeza, las ideas, los conceptos no responden a ningún orden, no están pensados como una oración, no responden a ningún tipo de linealidad, justamente. Se supone que las ideas, los conceptos en el cerebro están más bien organizados entre comillas, o desorganizados como una constelación, ¿sí? Hay una cosa más caótica en relación a la cuestión conceptual, más por ahí si quieren como una constelación, como una red de relaciones, ¿sí? A diferencia de la parte acústica, la parte del significante, ¿sí? El significante justamente, si bien no es un sonido producido como tiene origen acústico, ¿sí? Tiene las características del sonido, y el sonido se produce de manera lineal, dice Saussure. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos que graficarlo, lo graficaríamos como una línea en la cual los elementos están en orden, no hay superposición de elementos, tiene un principio y un fin y una duración en el tiempo. Entonces, ¿qué se supone que hace el significante con el significado? Bueno, el significante ordena al significado. El significante, o mejor dicho, el significante hace que todo el signo sea lineal. Y nos quedamos solo con esto, no vamos a profundizar más en este tema porque no nos aporta para nada en relación a lo que nos interesa, que son otras cosas de lo que plantea Saussure.
En definitiva es eso, que el signo lingüístico, si lo tuviéramos que representar gráficamente, que es lo que hacemos, porque en definitiva después cuando hablamos de signo lingüístico y tenemos que dar un ejemplo de signo lingüístico, en un parcial lo representamos gráficamente como una palabra, bueno, que el signo lingüístico en principio tendría esa misma linealidad que una palabra cuando la escribimos o que una palabra cuando la decimos. Y nos quedamos con eso y es suficiente. Y sí, vamos a hablar un poquito más de los conceptos de mutabilidad e inmutabilidad, que son conceptos que incluso los que me preguntaron al comienzo de la clase, bueno, ahí se borró el chat, pero creo que habían preguntado, ¿no? Al principio de la clase sobre los conceptos de inmutabilidad y mutabilidad. Entonces, para hablar de inmutabilidad y mutabilidad, lo primero que tenemos que saber es qué quiere decir cada una de estas palabras. ¿Qué significa mutar? Cambiar. Bien, entonces, si mutar es cambiar, mutabilidad, ¿sí? La característica de la mutabilidad en relación al signo lingüístico va a hablar sobre la posibilidad del signo lingüístico de cambiar y la inmutabilidad sobre la imposibilidad de cambiar, ¿sí? La no posibilidad de cambiar o de mutar. Entonces, Saussure va a plantear lo siguiente, va a decir, el signo lingüístico es inmutable y mutable a la vez. Esto es lo mismo que decir que el signo lingüístico puede cambiar y a la vez afirmar que el signo lingüístico no cambia. ¿Sí? O sea, afirmar que el signo lingüístico cambia y a la vez afirmar que el signo lingüístico no cambia. Bueno, esto evidentemente es contradictorio o podría ser contradictorio. ¿Sí? Bueno, Saussure se anticipa al cuestionamiento y dice, bueno, esto podría ser contradictorio, pero no lo es. Y entonces va a explicar por qué no es contradictorio describir al signo lingüístico como inmutable y mutable a la vez. ¿Sí? Entonces lo que va a plantear es que tanto la inmutabilidad como la mutabilidad, o sea, estas dos características, inmutabilidad y mutabilidad, se sostienen en la característica anterior, ¿sí? Se sostienen en la característica que vimos antes, en la característica de la arbitrariedad, ¿sí? Y esto es algo, digamos, de sentido común. Algo que se establece de manera arbitraria, ¿sí? Puede cambiar. Una ley. Una ley es algo que se establece, bueno, de una manera relativamente arbitraria, ¿sí? Una ley que está en la Constitución, es algo que alguien decide. Está bien que hay un consenso y todo eso, pero es de alguna manera algo arbitrario. La Constitución es algo arbitrario, ¿sí? Por eso lo podemos cambiar. Por eso podemos tener leyes que con el paso del tiempo se necesitan modificar y bueno, se cambia. Porque no es algo natural, no es algo de la naturaleza. Esto es, yo no puedo cambiar que el sol salga todas las mañanas, no puedo cambiar que en verano haga calor en el hemisferio sur y en invierno haga frío, eso no lo puedo cambiar porque está en la naturaleza. Las leyes no son naturales, las leyes son, digamos, tienen que ver con una, se va a cortar, con una institución, ¿sí? Son impuestas por el hombre. Entonces, como son impuestas, como son arbitrarias, pueden cambiar las leyes. Uno podría preguntarse, si funcionan, ¿vale la pena cambiarlas? Y la verdad que si funcionan, ¿para qué las vamos a cambiar? Si hace bien y lo que tiene que funcionar en base a esas leyes funciona, ¿para qué las cambiaríamos? ¿No? Bien, corto acá y nos volvemos a conectar y ya explico estos conceptos en relación al signo lingüístico.